Se han corrido ya 15 etapas del Tour de France. Antes recordamos ayer en la etapa número 14, donde Tadej Pogačar estaba prácticamente un batacazo en cuanto a clasificación general. Se acaba diferencia obteniendo su segunda victoria de etapa de esta edición del Tour, haciendo un juego de estrategia junto a su compañero Adam Yates, que sirvió un poco de puente en esos últimos kilómetros. Y después empezó a sacar un margen de diferencia, logrando superar los 40 segundos respecto a Jonas Vingegaard en zona de línea de meta. De esta manera, Tadej Pogačar aumenta a casi 2 minutos en cuanto a clasificación general la diferencia, mientras que Remco Evenepoel se afianza en esa tercera posición. De esta manera arrancaba el panorama de esta etapa número 15, también etapa de alta montaña, quizás la etapa reina, con más de 4.800 metros de desnivel, con Tadej Pogačar como líder de clasificación general, líder de clasificación de montaña, un Biniam Girmay que sigue siendo líder de clasificación de puntos, mientras que Remco Evenepoel sigue portando la camiseta blanca. Para hoy etapa de 197.7 kilómetros con 5 puertos, 4 de ellos de primera categoría y un último puerto, el de Plans de Belle, el Plans de Belle de 15.8 kilómetros al 7,9%, que en definitiva sería la parte más emocionante de esta etapa en este día. 4.800 metros de desnivel, es decir, una etapa con bastante montaña, como decíamos, 4 puertos de primera categoría, empezando de una de las etapas pues ya arrancaba con un desnivel bastante interesante. El diseño de la etapa proponía desde luego entonces una fuga que se formase desde las primeras del día, desde el primer momento en que se daba el banderazo inicial, con Jonas Vingegaard que salía vistiendo la camiseta de Pepa Rojas que distinguía al líder de la montaña, ya que el segundo clasificado detrás de Tadej Pogačar. El primer puerto quien pasaba primero era David Gaudu, seguido de Ogier Lascano, el español que ha tenido un muy buen Tour de France. Luego se venía un descenso bastante prolongado para empezar a encadenar ese tipo de puertos. Hay que decir que en las primeras de cambio, 149 kilómetros de meta, quien se quedaba era Egan Bernal. Lamentablemente por las aspiraciones del corredor colombiano seguían el proceso, seguía el recorrido. Tobias Johannessen lograba ganar el tercer puerto, también pasaba primero en la pancarta el kilómetro 92 representando los colores del 1X. En la parte frontal se mantenían De Plus, Hille, Jungels, Sobrero y Ben Hille, el corredor del equipo IF. Se perseguía Carapaz, que estaba apenas a unos 30 segundos, mientras que el grupo líder estaba un poco menos de 4 minutos. Se bajaba de la carrera Herbert Tinsen, el corredor del Intermarché Guanti, que abandonaba el Tour. En el siguiente puerto quien pasaba primero era Laurens De Plus, seguido del corredor Richard Carapaz, y luego pasaría el corredor Enric Mas. Ya aquí en punta quedaban De Plus, Hille, Carapaz, Enric Mas y Tobias Johannessen. Mientras tanto, en el grupo principal o el grupo líder, Tadej Pogačar se mantenía fresco a pesar de las situaciones de calor que se presentaban el día de hoy. Ya estaban apenas a 2 minutos y medio de la punta. Entramos ya acercándonos a lo que serían los últimos 20 kilómetros. Empezaba a trabajar el Bismarck Litzibay, 2 minutos 41 segundos respecto a la fuga, y empezaban a descontar kilómetro a kilómetro. Entrando los últimos kilómetros se quedaban apenas en la parte frontal el corredor Enric Mas y junto a Richard Carapaz. Se empezaban a caer del grupo principal a falta de 12 kilómetros el corredor Giulio Ciccone. Acercándonos a los últimos 10 kilómetros, Richard Carapaz, Enric Mas, Johannessen en la parte frontal, mientras Matteo Jorgensen hacía un trabajo espectacular para ubicar al corredor Jonas Vingegaard, que atacó al corredor Tadej Pogačar, y a falta de 8,6 kilómetros quien se empezaba a descolgar un poco o quedaba en solitario en esa tercera posición era el corredor Remco Evenepoel. Trabajaba bien Jonas Vingegaard al ritmo, sin embargo luego hubo un contragolpe por parte del corredor Tadej Pogačar, quien a falta de 4 kilómetros y algo más se iba en solitario a línea de meta, y de esta manera lograba llegar a línea de meta y sacar una diferencia aún mayor que la del día anterior. Entró en solitario en línea de meta, demostrando que está a un nivel muy superlativo realmente. Se empieza a notar, la falta de preparación por parte de Jonas Vingegaard. Entendible es que este hombre hace 3-4 meses estaba hospitalizado y el día de hoy está aquí peleando el Tour de Francia con un Tadej Pogačar que está en una muy buena forma y que va en serio por ese doblete que será el Giro Tour en este 2024. Llegaba entonces Jonas Vingegaard a 1.08 de Tadej Pogačar, el ganador de la etapa del día de hoy. Mientras tanto, Remco Evenepoel pasaba nuevamente o entraba tercero en la clasificación de la etapa del día de hoy
demostrando que está muy bien también en la montaña, pero entró a 2 minutos 51 segundos. Luego el turno era para el corredor Mikel Landa, que viene haciendo realmente un tour espectacular, 3.54, y a 5.07 entraba Santiago Buitrago acompañado del corredor Carlos Rodríguez. El grupo de Marc Cavendish realmente salvaba el día por apenas 1 minuto y medio respecto al tiempo de corte. Entonces la clasificación de la etapa del día de hoy nos deja ganadora Tadej Pogačar a 1.08, Jonas Vingegaard, tercero Renko Evenepoel a 2.51, cuarto Mikel Landa a 3.54, quinto Joao Almeida a 4.43, sexto Adam Yates a 4.56, luego Santiago Buitrago entró séptimo a 5.08 acompañado de Carlos Rodríguez, Richard Carapaz, que fue el combativo del día, entró noveno a 5.41 y Félix Gall cerrando el top 10 de la etapa a 5.57. Ese ha sido el resultado pues del top 10 de la etapa 15 el día de hoy. Entre tanto, en clasificación general se aumenta aún más la diferencia de Tadej Pogačar respecto a Jonas Vingegaard. Sigue siendo el líder, pero ahora Jonas Vingegaard está distanciado a 3.09. Tercero sigue siendo Renko Evenepoel a 5.19. Cuarto Joao Almeida, que está a 10.54. Quinto ha ascendido Mikel Landa a 11.21. Sexto ha caído Carlos Rodríguez, que está a 11.27. Séptimo Adam Yates a 13.38. Octavo Giulio Ciccone a 15.48. Noveno Derek G a 16.12. Y cerrando el top 10 el colombiano Santiago Buitrago, que se mete ahí a 16.32. Otras clasificaciones nos dejan el combativo del día, el señor Richard Carapaz. En cuanto a la clasificación de la montaña, el líder está Tadej Pogačar con 77 puntos, Jonas Vingegaard segundo con 58, tercero obra Renko Evenepoel con 42 puntos. La clasificación de los puntos, Vivian Girmay 363, segundo Jasper Philipsen a 277 puntos, tercero Brian Jucuar 147. La clasificación de los jóvenes, Renko Evenepoel la lidera, segundo Carlos Rodríguez y ahora es tercero colombiano Santiago Buitrago. Mientras que en cuanto a la clasificación de equipos, el mejor equipo sigue siendo el Team UAE, el Emiratos Árabes Unidos. El corredor combativo del día, como lo decíamos, el ecuatoriano Richard Carapaz, que viene siendo un corredor propositivo en los últimos días. En cuanto a la próxima etapa, será el día martes. Recordemos que mañana habrá día de descanso, etapa de 188.6 kilómetros que arrancará en Grusain, terminará en Nines, en una etapa plana con apenas un puerto de cuarta categoría y que se supone o se convierte en quizás la última oportunidad para los sprinters. Esperemos allí para brillar el colombiano Fernando Gaviria. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Les agradezco la atención que me han prestado. Les invito a que se suscriban, dejen un like y nos veremos próximamente. Hasta entonces.